Antes de empezar, síganme en Instagram, en la cual subiré vídeos cortos de terror, y en TikTok en el que voy a subir historias cortas. Les agradecería mucho. Gracias por ser mis suscriptores. Cuando Timothy Shinolster se despidió de su esposa Ellen con un beso esa mañana, no tenía forma de saber que los rumores de recortes en Luxem Pharmaceuticals incluirían su puesto. Tampoco tenía forma de saber a qué podría llevarlo esa mala suerte. La gravedad de la situación lo golpeó mientras colocaba la caja de cartón con sus objetos personales en el maletero de su Volvo. No importaba cuánto se quisieran, no estaba seguro de cómo él y su esposa podrían superar un bache como ese. Ya llevaban 3 meses de retraso en el pago de la hipoteca y Tim podía imaginarse la notificación de ejecución hipotecaria llegando por correo. Normalmente no bebía, pero tenía que encontrar un lugar para despejarse y pensar en una forma de darle la mala noticia a ella. Así que se dirigió a un bar por el que pasaba todos los días de camino al trabajo. El humo que flotaba en el aire le provocó arcadas, pero Tim se dirigió a la barra. Se sentó en un taburete de cuero desgastado y apoyó los codos en la barra con un suspiro. El camarero se acercó y le preguntó qué quería. Tim solo pidió whisky con hielo, tratando de hacerlo simple. En unos momentos, el hielo tintineó entre el licor y se colocó frente a él. Solo tomó un par de tragos para relajarse, y sus problemas comenzaron a fluir de él como un grifo. El camarero solo le prestó atención a medias, no queriendo parecer completamente grosero. Tim simplemente siguió haciendo preguntas retóricas a los pocos clientes que estaban presentes. No recibió respuestas. De repente, sintió que una mano se posaba sobre su hombro y un desconocido se sentaba a su lado. El hombre parecía de mediana edad, pero bien cuidado. Por su atuendo, habría sido un operador de bolsa de la calle de al lado. Era un estilo de vida completamente diferente al de Tim y casi lo envidiaba. Deseaba poder mantener a su familia con un trabajo así. El desconocido colocó un maletín en la barra junto a él y pidió un gin tonic. Cuando pagó, le dio al camarero más de lo que debía y le ordenó que trajera a Tim otro whisky. El camarero hizo lo que le pidió y Tim aceptó la bebida amablemente, asintiendo con la cabeza en señal de agradecimiento. «Parece que estás teniendo un mal día», dijo el hombre. Tim se rió. «Sí, supongo, pero tal vez no debería contarle mi ropa sucia a extraños». «No, menos mal que lo hiciste. Verás, resulta que buscaba ayudar a alguien como tú», dijo el extraño con una sonrisa incómoda. «Mi nombre es Black, John Black», dijo, extendiendo la mano. Tim tomó la mano del hombre y la estrechó. «Tim, ¿y cómo piensas hacer eso?» El hombre abrió su maletín y sacó una pequeña caja de madera con un reloj en la cara y un asa de plástico negro en la parte superior. La baratija fue colocada en la barra entre ellos antes de cerrar el maletín y colocarlo en el suelo junto al taburete del hombre. Comenzó con un discurso de venta que a Tim le recordó a un vendedor de coches usados. El desconocido intentó convencer a Tim de que la caja podría cambiar su vida por completo con un simple giro de la manija. Tim no pudo contener la risa, suponiendo que se trataba de algún tipo de broma, y comenzó a buscar la cámara oculta por toda la habitación. «Debes estar tomándome el pelo», dijo Tim, todavía riéndose. El hombre parecía un poco molesto y golpeaba el suelo con el pie. «No, en absoluto. Simplemente haz tu pedido, gira la manija y verás». Tim cogió la caja y la examinó más de cerca. El reloj giraba, pero en la dirección equivocada. Incluso bromeó con el señor Black sobre que estaba roto. El hombre no se rió de esto, simplemente siguió golpeando el suelo con el pie. Tim intentó girar la manivela de la parte superior, pero no pasó nada. Miró al hombre un poco confundido y sintiendo que alguien iba a saltar riéndose de él en cualquier momento. «No funciona. Primero tienes que hacer tu solicitud», dijo John. «Ah, cierto, qué tonto soy», respondió Tim, dándose una palmada en la frente en tono burlón. «Me gustaría que se deshicieran todas mis malas decisiones». Mientras hablaba, su mano presionó el asa y esta giró dentro de la caja. Cuando se detuvo, oyó que un mecanismo en el interior comenzaba a moverse y notó que el reloj se había parado. Las manecillas del reloj retrocedieron hasta quedar en las 12. Observó cómo el reloj comenzaba a girar en la dirección correcta, como cualquier reloj, pero la hora estaba completamente desfasada. Tim examinó los otros lados de la caja y notó que no había forma de reiniciar el reloj. Mientras miraba hacia abajo, el señor Black había recogido su maletín y se había encaminado hacia la salida. Cuando Tim lo notó con el rabillo del ojo, dio un paso hacia el hombre. «Espera», gritó. «¿Qué pasa con tu caja?» John se giró y dio otra sonrisa curiosa. «Ahora es todo tuyo, amigo». Tim se bebió su bebida de un trago, pensando en cómo el reloj se reiniciaba en cuanto se giraba la manivela. Seguramente había sido algún tipo de broma, pensó mientras se deslizaba de su asiento y se dirigía hacia la puerta.
Al salir del bar miró en todas direcciones, pero no vio señales de la misteriosa persona que le había invitado a una bebida. Así que simplemente regresó al bar, recogió el extraño objeto y se dirigió hacia la puerta. Tim intentó girar la manivela una vez más, pero no se movía, lo que le hizo pensar que estaba rota. Los diales seguían girando, aunque la hora no era la correcta y no vio forma de ajustarla. Una vez en el aparcamiento, Tim se metió la mano en el bolsillo y buscó las llaves del coche. Cuando sacó el paquete de su bolsillo, al instante se dio cuenta de que había algo diferente en todas ellas. Ya no tenía una simple llave de mano, sino un mecanismo de botón. Presionó la pequeña protuberancia plateada en el lateral, que reveló los grabados de una llave de vehículo. Presionó el botón para desbloquear el vehículo al que se refería y las luces de un BMW plateado en la esquina del aparcamiento lo iluminaron. Tim se acercó lentamente al coche, abrió la puerta y miró dentro. Su placa de identificación de Luxten estaba en el asiento del pasajero. Casi se echó a reír cuando se sentó detrás del volante y presionó la llave en el encendido. El motor cobró vida y recogió su placa, notando que ahora decía vicepresidente senior. La risa se mezcló con el estruendo de la radio mientras Tim corría de vuelta a casa para contarle a su esposa las buenas noticias. Todos sus problemas financieros se habían resuelto gracias a una caja misteriosa, pensó mientras entraba en la entrada de su modesta casa de 3 habitaciones. Corrió hacia la puerta, dispuesto a sorprender a toda su familia. Estaba pensando en cosas que les compraría a sus 2 hijos. Brian quería una bicicleta nueva y Sarah le había señalado un par de zapatos que todos sus amigos habían estado comprando últimamente. Quería dárselo todo y más. Estaba tan absorto en su sueño que perdió las llaves mientras intentaba abrir la puerta. Cuando se recompuso e intentó introducir la llave en la cerradura, se dio cuenta de que no encajaba. Sabía que las cosas habían ido mal hasta ahora, pero no lo suficiente como para que su esposa lo dejara afuera. «Ellen», gritó mientras llamaba a la puerta. «Déjame entrar. Tengo buenas noticias». Después de unos momentos, la puerta se abrió lentamente y apareció un hombre robusto en pijama. Tim se tambaleó un poco al verlo, pero dio un paso adelante. «¿Quién eres y por qué estás en mi casa?» «¿Tu casa?», imitó el hombre. «¿Golpeas mi puerta y me acusas de estar en tu casa?» «Amigo, he vivido aquí durante 4 años, Dios sabe que tengo la hipoteca para demostrarlo». Tim dio un paso atrás. «Eso no puede ser», su voz se fue apagando mientras miraba hacia la casa. «Puede ser y lo es, así que sal de mi propiedad, monstruo», dijo el hombre mientras cerraba la puerta de un portazo. Una vez dentro del coche, Tim sacó la cartera y sacó el carnet de conducir de la ranura que lo sujetaba. La dirección decía, 1157 Monticello Ave, Act. 631. Sacudió la cabeza, sin estar seguro de lo que estaba leyendo. Sabía que Monticello Avenue estaba al otro lado de la ciudad. Había visto desde la ventana de su oficina cómo los adinerados bajaban de sus coches y eran escoltados hasta el interior de un gran rascacielos por un portero. Su miedo se convirtió rápidamente en emoción mientras volvía a poner en marcha el coche y se dirigía hacia la autopista. Empezó a imaginar cómo sería su nuevo hogar y solo al acercarse al edificio salió de ese sueño. Tim miró hacia arriba, a los interminables pisos que había encima de él, mientras el hombre de la puerta lo saludaba y abría la puerta. Entró en el amplio vestíbulo, donde fue recibido de nuevo por el recepcionista. Sus pies rápidamente se abrieron paso hacia el ascensor y presionó el botón del 6º piso. Cuando las puertas se abrieron, salió y miró en todas direcciones antes de ver un cartel en la pared que indicaba la dirección de su apartamento. Giró a la izquierda y leyó cada intrincado número en cada hermosa puerta. Cuando se detuvo en la que estaba marcada como 631, se detuvo un momento, mirando sus llaves. No tenía idea de cuál la abriría y después de unos pocos intentos fallidos, simplemente llamó a su propia puerta. Después de unos momentos, la puerta se abrió, revelando a una mujer muy hermosa de piel bronceada con cabello oscuro suelto. Tim se quedó boquiabierto ante la vista y esperó que no fuera una de las amigas de su esposa. ¿Perdiste tu llave otra vez, Tim?, preguntó la mujer. Sí, supongo, balbuceó. Ella tomó su mano suavemente y lo atrajo hacia adentro. Bueno, entra aquí, tonto, antes de besarlo en la mejilla. Tim no tenía palabras, la mujer actuó como si fueran una pareja, pero él nunca había conocido a esta mujer antes. Me encanta cómo después de 1 año juntos todavía puedes mirarme así, sonrió mientras presionaba sus labios contra los de él. Salió de la habitación y regresó con un vaso de whisky, entregándoselo antes de volver a la cocina. Un aroma maravilloso surgió de la habitación y cuando él le preguntó qué había para cenar, ella simplemente le dijo que terminara su bebida y se pusiera cómodo. Con un niño, prometió que le revelaría la sorpresa muy pronto. Él colocó la caja en la mesa de café de la sala de estar y caminó de un lado a otro de la habitación,
sus manos recorriendo los muebles, sintiéndose todavía como si estuviera soñando. El hielo tintineaba cada vez que tomaba un trago y pronto había vaciado el vaso. Los olores de la habitación contigua eran fuertes y estaba empezando a tener hambre. Su curiosidad pudo más que él y decidió echar un vistazo a la cocina. Fue testigo de cómo una mujer preparaba una comida gourmet y que, en cualquier momento anterior de su vida, habría creído que era inalcanzable. Ella se burló e hizo un comentario sobre él arruinando la sorpresa y rápidamente volvió a llenar su vaso y le hizo un gesto para que saliera de la cocina. Tim hizo lo que le pidió y encontró un lugar en la mesa del comedor. Nunca antes había tenido una mesa de comedor. Tim se sentó a la cabecera de la mesa, terminó su bebida y admiró su nueva vida. Se le hizo la boca agua al ver el jugoso solomillo que ocupaba la mayor parte del plato. No recordaba cuándo había sido la última vez que había comido un buen filete. Tim lo devoró rápidamente mientras su compañera le preguntaba cómo había sido su día. Como no recordaba nada, lo descartó como un día normal. Ella hablaba y él escuchaba, sin saber muy bien cómo responder. Cualquier conversación que se le ocurriera implicaba una vida y una familia que ya no existían. Así que se limitó a escuchar y, después de casi una hora, ella se dio cuenta de que no tenía nada que decir. Tim pudo sentirlo en el momento exacto en que ella dejó de hablar, se decepcionó y trató de salvarse. La cena estuvo genial, cariño, gracias por cocinar, soltó rápidamente. Ella suspiró, por supuesto y de nada, mientras se levantaba de la mesa y limpiaba los platos. Ella salió de la habitación y poco después Tim pudo escuchar el agua corriendo donde ella se preparaba para lavar los platos sucios. Se sintió horrible pero no estaba seguro de cómo solucionar el problema. Se arrastró hasta la cocina y abrió la boca para disculparse, pero ella se giró lentamente, revelando sus ojos llenos de lágrimas. Su maquillaje se había corrido por su rostro durante su ataque de sollozos y cuando lo vio, sacudió la cabeza con una mirada de disgusto. Las palabras de Tim intentaron formarse y darle sentido a por qué estaba actuando de la manera en que lo había hecho, pero ella rápidamente levantó la mano en un gesto para detenerlo. No, gruñó, has estado actuando así durante algún tiempo y todo esto lo hice para intentar provocar algún tipo de reacción en ti. ¿Te fijaste siquiera en mi corte de pelo o en este vestido sexy que te compré? Tim la observó mientras ella giraba con un diminuto vestido rojo que revelaba todos sus mejores rasgos. Ese sí, es hermoso, eres hermosa. Sí, claro, se burló. Ya casi ni dices mi nombre. Sus ojos se abrieron de par en par al pensarlo, ni siquiera sabía su nombre. ¿Puedes siquiera recordar mi nombre? Gritó. ¿Es tan difícil recordar todas las mujeres con las que sales? Tim no tenía idea de qué decir y su silencio solo sirvió para enojarla más. Pasó a su lado pisando fuerte y siguió por el pasillo, maldiciéndolo todo el camino. En un momento gritó algo sobre desear haberse acostado con su hermano en Año Nuevo. En 30 minutos salió con una maleta en la mano. La puerta se abrió y ella lo miró una vez más antes de cerrarla de golpe. Tim se quedó con su vaso de whisky en un apartamento vacío, más confundido de lo que había estado en toda su vida. Se preguntó si realmente se había convertido en un playboy que se acostaba con su mujer y esperaba que lo tratara como un rey de todos modos. Comenzó a preguntarse si se había convertido en un idiota en esta vida como había deseado. Los ojos de Tim se posaron en la caja, los diales todavía se movían en el reloj. El reloj era el único sonido que podía oír y fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba solo en un lugar que le era completamente desconocido. No tenía ni idea de cuál habitación era su dormitorio o su baño. Tendría que buscar en cada armario comida o artículos de primera necesidad. Las siguientes horas las pasó respondiendo a esas preguntas, antes de recoger la caja y retirarse al dormitorio. Colocó la caja junto a su cama de matrimonio y se deslizó bajo las sábanas de seda carmesí que la cubrían. Se quedó tendido en la oscuridad, mirando al techo y pensando en lo extraño que había sido todo ese día y en lo que podría depararle el día siguiente. Una sensación de inquietud se apoderó de él, sintiéndose perdido y solo en esta vida, y de repente empezó a extrañar a su verdadera esposa y a sus 2 hijos. Se preguntó qué habría sido de ellos si él nunca hubiera entrado en sus vidas. Al día siguiente, Tim se dirigió al trabajo y su coche entró en su antiguo espacio. Al salir, uno de sus compañeros de trabajo se detuvo y le dirigió una mirada extraña antes de señalarle el aparcamiento reservado cerca de la puerta principal. Con una rápida sonrisa, volvió a subir al BMW y ocupó el lugar que le correspondía en el aparcamiento. Al entrar por la puerta, la secretaria le dedicó una rápida sonrisa y se dirigió a él como señor Shinolster. No pudo ocultar su sonrisa tonta. Sabía que sería una pregunta extraña, pero le pidió a la joven que le indicara dónde estaba su oficina. Ella lo hizo, aunque la pregunta la confundió. Tim recorrió el pasillo y se encontró de pie ante un gran ascensor.
Junto a las puertas había una placa que detallaba qué pisos eran de quién. Parecía que el suyo estaba en el 5.º piso. Presionó el botón iluminado del interior y comenzó a ascender. En cuestión de segundos, el ascensor sonó y las puertas se abrieron a una gran sala con oficinas a cada lado. Parecía que toda la alta dirección residía allí. Tim se abrió paso por el pasillo y giró hacia una puerta que tenía su nombre estampado. Había un pequeño escritorio cuando entró inmediatamente con otra secretaria, su secretaria. La mujer le recordó las próximas citas mientras lo seguía hasta otra puerta que conducía a su oficina real. Cuando entró, quedó asombrado por el tamaño. Era más grande que el apartamento que tenía en la universidad. Se acercó a la gran ventana del otro extremo, mirando fijamente la ciudad de abajo. Se rió un poco para sí mismo y la secretaria se detuvo para preguntarle si estaba bien. Tim descartó su pregunta con un gesto de la cabeza. Una vez que la secretaria salió de la habitación, Tim se dejó caer en su cómoda silla de oficina y apoyó los pies en el gran escritorio que tenía delante. Su mundo se había vuelto mucho más grande en una sola noche, pero algo faltaba y cuanto más tiempo permanecía sentado en silencio, más lo sentía. Tim tomó su billetera y la dejó caer abierta. Las ranuras donde antes descansaban las fotografías familiares habían sido reemplazadas por tarjetas de crédito. Dejó la billetera en el suelo y abrió los cajones de su escritorio, tratando de entender exactamente qué debería estar haciendo allí durante el día. La mayoría eran cosas normales como material de oficina, pero en el cajón de abajo había una botella de whisky y un vaso. Lo levantó de su lugar de descanso y lo dejó sobre el escritorio. Debajo había un pequeño libro de contabilidad negro que tomó en sus manos por curiosidad. Una vez abierto, reveló innumerables nombres y números de teléfono de mujeres con las que supuestamente había salido en los últimos años, con notas tontas sobre su apariencia y capacidad sexual. Él no era así, ¿cómo pudo haberse convertido en esa persona? Los pensamientos de Tim se vieron interrumpidos por la entrada de la secretaria en la habitación y el sonido del cierre de la puerta. La observó mientras bajaba las persianas de la ventana que daba al pasillo y se dirigía al escritorio de Tim. Levantó la mano para quitarse una goma del pelo de su largo cabello rubio mientras se quitaba las gafas de montura fina. Se arrastró hasta la parte superior del escritorio y Tim la observó con los ojos muy abiertos mientras comenzaba a desabrocharse la blusa, dejando al descubierto el sujetador de encaje negro que había debajo. Sus labios estaban casi sobre él cuando Tim se dio cuenta de lo que estaba pasando. Retrocedió y le pidió que se vistiera y regresara a su escritorio. La joven parecía muy confusa y bastante molesta mientras se agarraba la blusa. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo todo esto? Pensó. Todo el día fue una lucha, perdido en cada tarea. El jefe de Tim le sugirió que se fuera a casa alrededor de las 5 y descansara un poco para la gran reunión de la mañana. No lo dudó, agarró su abrigo y corrió hacia el ascensor. Salió del edificio y se dirigió a su auto, las luces del estacionamiento estaban encendidas. Mientras buscaba torpemente sus llaves, sintió que alguien le tocaba el hombro. Sin mirar realmente, se giró ligeramente y una mujer estaba frente a él con la cabeza agacha. Estaba pidiendo dinero, cualquier cosa para conseguir algo de comida. Tim siempre había odiado que los mendigos lo acorralaran. Entonces, había tenido la intención de simplemente poner una excusa para salir de la situación, pero cuando se tomó el tiempo de mirar realmente, notó quién estaba frente a él con la mano extendida para pedir ayuda. A pesar de sus rasgos arrugados, era difícil confundirla. «Ellen», dijo con incredulidad. Sus ojos lo miraron con lágrimas en ellos pero confundida. «¿Te conozco, señor?» Tim se acercó para abrazarla, pero ella se apartó. «Soy yo, Tim». «Lo siento, creo que me has confundido con otra persona», dijo ella, pareciendo temer. Tim negó con la cabeza. «No, lo siento, te asusté», dijo antes de sacar su billetera y entregarle todos los billetes que había dentro. Ella miró fijamente lo que debían ser al menos $300 y comenzó a llorar. «Muchas gracias». Tim la observó mientras corría hacia la esquina del edificio y algo en él se rompió. Había estado tan absorto en su éxito financiero que había olvidado lo que había perdido. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras corría detrás de ella. Cuando dobló la esquina, se sorprendió al ver que Ellen le entregaba a una figura encapuchada un gran fajo del dinero que él le había dado. A cambio, el hombre le entregó un puñado de bolsas que contenían lo que Tim solo pudo suponer que eran narcóticos. Se encontró gritándole obscenidades al hombre, que empujó a Ellen a un lado antes de salir corriendo. Ellen cayó al asfalto, dejando caer tanto el dinero restante como sus drogas. Tim se acercó, se inclinó e intentó ayudarla a levantarse, pero ella le dio una palmada en las manos y gritó que la dejara en paz. Fue entonces cuando Tim se dio cuenta de lo que había comprado.
No había estado cerca de ese tipo de cosas en su vida, pero había visto suficientes programas al respecto para identificar la heroína. Ellen recogió sus cosas y desapareció por el callejón mientras Tim observaba. Pensó en todas las cosas horribles que probablemente causó al pedir ese deseo y en cuántas vidas había destruido su egoísmo. Tim se secó las lágrimas mientras regresaba a su auto y simplemente se sentó en el asiento del conductor pensando en su error. No pasó mucho tiempo antes de que saliera del estacionamiento y se dirigiera a su apartamento. Ni siquiera se molestó en cerrar la puerta de su auto mientras subía corriendo las escaleras hacia su edificio. Estuvo en su puerta en minutos y se dirigió a su dormitorio. Agarró la caja de su mesita de noche y corrió de regreso al ascensor. Había presionado el botón para llamarlo cuando notó que el conserje estaba fregando el piso de baldosas al final del pasillo. El hombre lo estaba mirando fijamente, lo que hizo que Tim lo mirara más de cerca. Tardó un minuto en reconocerlo sin su cabello bien cortado y su traje caro, pero era el señor Black, no había forma de confundirlo. «Hola», gritó Tim mientras corría hacia el conserje. El trapeador cayó al suelo cuando John también empezó a correr. Tim aceleró el paso, pero su objetivo atravesó la puerta de la escalera. Sus pasos y las súplicas de Tim para que Black se detuviera resonaron en la cámara de escaleras. Cuando llegaron al rellano del tercer piso, Tim se zambulló y empujó al hombre con el hombro. Black se vio obligado a apoyarse contra la pared mientras Tim jadeaba en busca de aire e intentaba inmovilizarlo. Lucharon un momento, lo que provocó que Tim dejara caer la caja al suelo. Ambos se detuvieron de inmediato, casi conteniendo la respiración cuando el contenedor de madera chocó contra el suelo. Tim hizo una mueca al pensar en la caja rompiéndose contra las baldosas. Black simplemente la vio caer con un ruido sordo, casi como si fuera un bloque de cemento en lugar de madera. El sonido hizo que Tim saltara y mirara hacia abajo al objeto ileso. ¿Qué diablos está pasando, Black?, gritó Tim en la cara del hombre. Oye, gritó Tim, y su voz se fue apagando por las escaleras. Reacciona y respóndeme. Los ojos del hombre se dirigieron hacia Tim. Es la Xbox. ¿El qué? La voz de Tim se calmó y su agarre se aflojó. La Xbox siempre convierte tu mundo en un infierno, destruyendo todo a su paso y cuando quieres salir te hace pagar por ello, lloriqueó, con mocos goteando de su nariz. ¿Pagarlo? ¿Cómo?, preguntó Tim. El conserje se arrodilló y señaló las manecillas móviles del reloj. Te dije que no es un reloj, no da la hora. Lleva la cuenta del tiempo. El tiempo que has estado aquí en tu nuevo mundo. Si quieres salir, tienes que pedir otro deseo y girar la manivela, pero entonces el reloj empieza a contar hacia atrás. Tim miró el reloj, tratando de recordar exactamente cuánto tiempo había estado allí. ¿De regreso a qué? Si no has encontrado a alguien más que tome la Xbox antes de que regrese al momento en que comenzó, entonces tu alma quedará atrapada en el infierno. Los ojos del conserje estaban fijos en los de Tim mientras decía esto. ¿El infierno? ¿Te refieres a todo ese demonio de cabeza puntiaguda con fuego y azufre? Tim sacudió la cabeza con incredulidad, sin querer creer ni una palabra. No, ni fuego ni diablo. John hizo una pausa y pareció perderse en un recuerdo. Cuando se acabe el tiempo, tu nueva vida se distorsionará. Las cosas que cambiaste para mejor se volverán en tu contra. Si consiguieras un mejor trabajo, un coche más bonito o más dinero, te lo arrebatarían. Si desearas una mujer hermosa, ella moriría o te dejaría. Será como si hubieras tenido el peor día de toda tu vida y todo eso sucedería en un día. Eso no me suena a infierno, se burló Tim. John agarró a Tim por los hombros y lo miró fijamente a los ojos, con el cuerpo temblando. No lo sería si solo tuvieras que vivirlo una vez. Se repite una y otra vez. Cada día te despiertas y ves tu peor día una y otra vez. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Tiempo mientras miraba el objeto. Hasta que encuentres a alguien que lo cuide, respondió el señor Black. Tim tomó la Xbox y la miró fijamente por un momento. Tú me hiciste esto, dijo antes de empujar la caja en las manos del conserje. El hombre lo empujó hacia atrás. Oh no, he visto mi infierno, dijo mientras daba un paso atrás. Utilicé esa maldita cosa para desear que mi vida volviera a ser como era antes de que mi esposa muriera y he pasado los últimos 2 meses viéndola ser atropellada por un autobús urbano todas las mañanas en su camino al mercado y no lo haré ni un día más. En ese momento, Tim fue empujado al suelo sin darse cuenta y el hombre desapareció por las escaleras. La Xbox aterrizó con firmeza contra su pecho, obligándolo a expulsar el aire de sus pulmones. Luchó por recuperar la compostura y ponerse de pie. La caja estaba siniestramente en el rellano, como si estuviera esperando a que la recogiera. Tim no tenía idea de qué más hacer, así que recogió la baratija y bajó las escaleras. Al salir de su edificio, miró fijamente el cielo nocturno, casi como si estuviera escuchando una respuesta a su problema.
Su concentración se vio interrumpida por el sonido de risas y música. Al final de la calle, un club local tenía una fila de personas esperando para entrar. Tim miró la caja y comenzó a caminar hacia el alboroto. Encontró su camino hacia adentro y esperó junto al bar. Todo lo que necesitaba encontrar era a alguien con una historia triste. Tim agarró la manija y la giró, deseando que su vida volviera y el reloj comenzó a correr hacia atrás.